En el corazón de América del Sur, Venezuela se encuentra atrapada en una encrucijada de desafíos que han transformado profundamente su estructura social, política y económica. ¿Cómo ha llegado uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo a enfrentar una crisis de magnitudes apocalípticas? ¿Por qué las riquezas naturales y un pasado lleno de promesas han dado paso a escenarios de escasez y desesperación? Y lo más importante, ¿qué caminos se pueden explorar para navegar hacia un futuro más estable? En este contexto de desesperación, la población busca respuestas y soluciones, mirando a menudo hacia la fe y las antiguas profecías para encontrar algún sentido o esperanza. La Biblia habla de tiempos de tribulación como momentos para la reflexión y el retorno a la fe, tal como se menciona en Jeremías 29:11, donde se promete un plan de paz y no de mal, para dar un futuro lleno de esperanza. Sin embargo, el gobierno ha intentado utilizar la religión como herramienta de control, promoviendo una narrativa que lo pinta casi como un mesías en tiempos de crisis, a pesar de las evidentes contradicciones con los principios cristianos de justicia y compasión. Este abuso de la religiosidad ha generado descontento y críticas tanto dentro como fuera del país. La crisis venezolana no solo es un reflejo de fallos económicos y políticos, sino también de una lucha espiritual y cultural. La gente se aferra a su fe con la esperanza de que, como David frente a Goliat, pequeñas acciones y la resistencia puedan eventualmente restaurar la justicia y la paz en su nación, inspirados por pasajes bíblicos que llaman a la valentía frente a la adversidad. Nicolás Maduro ascendió al poder en un periodo de inestabilidad y promesas no cumplidas. Su gobierno ha sido marcado por un estilo autoritario y un manejo económico que ha llevado al país a una de las peores inflaciones del mundo. Su legitimidad siempre ha sido cuestionada, tanto por la manera en que asumió el poder, como por las elecciones que muchos consideran manipuladas. Maduro ha intentado seguir la senda de Chávez en términos de políticas socialistas y retórica revolucionaria, pero sin el mismo carisma o apoyo popular. Se enfrenta a la oposición interna y a la condena internacional, lo que ha aislado aún más al país en el ámbito global. En Proverbios 29:2 se menciona: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra; cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Bajo su mandato, la crisis económica ha empeorado, la represión ha aumentado y las libertades civiles se han visto severamente restringidas. La corrupción y el nepotismo han sido rampantes, afectando profundamente la estructura gubernamental y exacerbando la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos. En respuesta a estas adversidades, muchos ciudadanos y líderes religiosos han vuelto a centrarse en las enseñanzas bíblicas sobre la justicia y la liderazgo moral. Santiago 3:17 dice que la sabiduría de lo alto es primero pura, luego pacífica, amable y abierta a la razón, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Un llamado a la integridad que muchos sienten que falta en el liderazgo de Maduro. La profecía que ahora resurge en la conciencia venezolana fue pronunciada por primera vez por José Gregorio, un humilde profeta de las montañas andinas, hace varias décadas. Según la profecía, un líder surgiría en tiempos de gran necesidad, prometiendo salvación, pero eventualmente llevando al país a la ruina. Esta figura ha sido asociada por muchos con Nicolás Maduro. José Gregorio, guiado por visiones que afirmaba provenían directamente de Dios, advirtió sobre la manipulación de la fe para fines políticos y el surgimiento de falsos profetas. En Mateo 7:15, Jesús advierte sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero internamente son lobos rapaces. Una advertencia que resuena profundamente en el contexto actual. El pergamino en el que fue escrita la profecía fue guardado en secreto por años,
conocido solo por unos pocos elegidos que esperaban el momento adecuado para revelar sus contenidos. La decisión de hacer pública la profecía fue motivada por la creciente crisis y la necesidad de despertar la conciencia del pueblo sobre los verdaderos desafíos que enfrentan. Esta revelación ha provocado un renovado interés en las tradiciones espirituales y bíblicas del país, llevando a muchos a reflexionar sobre las implicaciones de los liderazgos actuales y pasados en línea con las advertencias bíblicas sobre liderazgo y moralidad. La profecía se ha convertido en un símbolo de esperanza y advertencia, un recordatorio de que la verdadera salvación debe basarse en principios éticos y espirituales sólidos. José Gregorio era conocido en su comunidad por su profunda fe y su conexión con las tradiciones cristianas. Aunque vivía aislado en las montañas, su influencia se extendía por toda la región gracias a su reputación como hombre de Dios. Se dice que sus visiones eran acompañadas de signos milagrosos, lo que aumentaba la fe de quienes le seguían. Su mensaje siempre estuvo centrado en la justicia social y en la importancia de un liderazgo compasivo y ético. Gregorio enseñaba que cada líder debe ser evaluado por sus acciones y no solo por sus palabras, reflejando las enseñanzas de Santiago 2:17, que dice que la fe sin obras está muerta. Su crítica al uso de la religión como herramienta de control era directa y sin concesiones. A lo largo de su vida, Gregorio acumuló varios escritos y enseñanzas, muchos de los cuales hablaban de un tiempo de prueba y purificación para Venezuela. Estos escritos incluían interpretaciones de pasajes bíblicos adaptados a la realidad venezolana, ofreciendo tanto consuelo como guía en tiempos de turbulencia. La profecía, aunque inicialmente recibida con escepticismo, comenzó a ser vista como una llamada a la reflexión y al cambio tras los eventos recientes en el país. La comunidad de fieles y otros líderes religiosos han empezado a diseminar sus mensajes, esperando inspirar un movimiento hacia la renovación espiritual y política basada en valores cristianos auténticos. Hugo Chávez fue una figura polarizadora en la historia venezolana, amado por muchos por sus promesas de reforma y redistribución de la riqueza, y criticado por otros por su estilo autoritario y el inicio de la crisis económica que hoy aflige al país. Su legado es complejo, entrelazando aspiraciones ideológicas con realidades prácticas difíciles. Chávez promovió una agenda de cambios profundos etiquetada como socialismo del siglo XXI, que buscaba transformar la estructura económica y social de Venezuela. Su enfoque en las políticas de bienestar y su retórica antiimperialista resonaron con una amplia sección de la población que se sentía marginada por las políticas anteriores. Las políticas de Chávez también sentaron las bases para muchos de los problemas actuales, incluyendo el manejo ineficaz de la economía y la creciente centralización del poder. La Biblia advierte sobre los riesgos de poner la esperanza en un solo hombre, como en 1 Samuel 8, donde los israelitas piden un rey, a pesar de las advertencias de Dios sobre las consecuencias. A pesar de sus fallos, Chávez sigue siendo una figura reverenciada por algunos sectores de la sociedad venezolana, que ven en él al líder que desafió el status quo y luchó por los desposeídos. Su legado es recordado cada vez que Maduro se enfrenta a críticas, ya que muchos lo comparan con Chávez y encuentran en él un líder menos capaz y más inclinado hacia el autoritarismo sin el mismo nivel de apoyo popular. Antes de continuar, comparte este video con alguien a quien aprecies, ya sea por WhatsApp o Facebook. Nuestra misión es difundir las enseñanzas del Señor. Si deseas más contenido como este, comenta abajo "Quiero más" para saber si te interesa seguir explorando estos temas. El año 2019 marcó un punto de inflexión en la historia política de Venezuela.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino, argumentando que las elecciones en las que Maduro fue reelegido no fueron libres ni justas. Este acto audaz desencadenó una serie de eventos que redefinirían el panorama político del país. La declaración de Guaidó fue reconocida por numerosos países, generando un nuevo nivel de presión internacional sobre Maduro. Este año también vio un aumento significativo en las protestas y manifestaciones contra el gobierno, muchas de las cuales fueron brutalmente reprimidas. En Eclesiastés 3:3 se menciona que hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para edificar, reflejando la dualidad de destrucción y esperanza que caracterizó ese año. En respuesta, Maduro intensificó sus esfuerzos para consolidar el poder utilizando la fuerza militar y la represión. Sin embargo, la resistencia de la oposición demostró ser fuerte y persistentemente desafiante, alimentando un sentido de cambio posible entre muchos ciudadanos. Este periodo fue también un momento de reflexión profunda para muchos venezolanos, quienes comenzaron a cuestionar el legado de su liderazgo y el camino que su nación estaba tomando. La lucha por el control político se convirtió en un símbolo más amplio de la lucha entre el autoritarismo y la democracia, un recordatorio de que el poder del pueblo aún puede desafiar a los regímenes opresivos. Juan Guaidó emergió como una figura central en la oposición venezolana, simbolizando la esperanza de un cambio democrático y la restauración de la ley y el orden. Su juventud y energía contrastaban fuertemente con la imagen cada vez más desgastada de Maduro y su capacidad para movilizar tanto apoyo nacional como internacional fue notable. Guaidó no solo desafió a Maduro en el ámbito político, sino que también buscó activamente apoyo internacional, logrando que países influyentes lo reconocieran como el líder legítimo de Venezuela. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este apoyo fortaleció su posición, pero también polarizó aún más la situación en el país. A lo largo de su campaña, Guaidó enfatizó la importancia de volver a los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos, fundamentos que resonaban con las enseñanzas bíblicas sobre justicia y liderazgo moral, como se refleja en Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es más aceptable a Jehová que el sacrificio. Enfrentó numerosos desafíos y amenazas a su seguridad personal y política, con Maduro y sus aliados intentando desacreditarlo y debilitar su movimiento. A pesar de estos obstáculos, Guaidó persistió, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos venezolanos desesperados por un cambio. Las protestas contra el gobierno de Maduro se intensificaron, marcadas por un aumento de la violencia y la represión gubernamental. Las fuerzas de seguridad del Estado emplearon tácticas cada vez más brutales para disuadir a los manifestantes, incluyendo el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y, en algunos casos, munición real.
La comunidad internacional condenó repetidamente estas violaciones de los derechos humanos, pero el gobierno de Maduro se mantuvo firme, justificando su respuesta como necesaria para mantener el orden y la estabilidad. En contraste, los manifestantes, armados solo con consignas y una determinación férrea, invocaban versículos como Salmo 94:16, que pregunta: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Este período de agitación no solo demostró la determinación de la oposición, sino que también subrayó la profundidad de la crisis en la que Venezuela se había sumido. La lucha no era solo por el poder político, sino también por la dignidad humana y la justicia básica. La resistencia de los venezolanos, a pesar de la represión, inspiró a comunidades en todo el mundo y recordó a muchos la importancia de defender los derechos y libertades fundamentales, incluso en las circunstancias más difíciles. La profecía de José Gregorio ganó renovada atención como un faro de esperanza y una advertencia durante estos tiempos turbulentos. Muchos venezolanos vieron en sus palabras una predicción de su situación actual y una posible guía para el futuro. La idea de que el sufrimiento y las pruebas podrían eventualmente conducir a una renovación espiritual y política resonaba profundamente con una población agobiada por la opresión y la desesperación. En iglesias y reuniones comunitarias, las discusiones sobre la profecía estimularon un debate sobre el papel de la fe y la moralidad en la política. La profecía se interpretó como un llamado a la acción, no solo a esperar un cambio divino, sino a participar activamente en la creación de un futuro mejor. Esta perspectiva está alineada con Santiago 2:26, que enseña que la fe sin obras está muerta. El impacto de estas enseñanzas fue palpable en las calles, donde los cánticos y oraciones se mezclaban con las demandas de justicia y reforma. La profecía no solo ofrecía consuelo, sino que también actuaba como un catalizador para la movilización, enfatizando que cada individuo tiene un papel que jugar en la lucha contra la injusticia y la tiranía. Esta interacción entre fe y lucha política subrayó la complejidad de la crisis venezolana, mostrando cómo los elementos espirituales y terrenales pueden entrelazarse en la búsqueda de la redención nacional. A medida que el año 2023 se desarrollaba, la situación en Venezuela alcanzó nuevos niveles de gravedad. La economía se colapsó por completo, exacerbando aún más la crisis humanitaria. Las sanciones internacionales y la gestión interna deficiente dejaron al país en una situación desesperada, con muchas de las predicciones sombrías del pergamino antiguo pareciendo hacerse realidad. La profecía de un líder destructivo y las calamidades que seguirían parecían reflejarse en la realidad de Maduro y su administración. Sin embargo, en medio de la desesperación, hubo también signos de una resistencia creciente y un despertar colectivo entre la población. La crisis, aunque devastadora, estaba forzando a los venezolanos a reconsiderar su historia, su liderazgo y su futuro. En reuniones y foros, tanto en línea como en persona, la profecía fue citada como un recordatorio de que el sufrimiento podría ser transitorio si se tomaban las decisiones correctas. Versículos como Romanos 8:18, que dice: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse», ofrecían un consuelo espiritual y una promesa de redención. El año 2023 se convirtió así en un símbolo de tanto adversidad como de esperanza potencial, un punto crucial en el cual el destino de Venezuela podría inclinarse hacia el colapso total o hacia un renacimiento guiado por los valores de justicia, integridad y fe en un poder superior. A medida que los eventos en Venezuela se desdoblaban,
Muchos comenzaron a preguntarse si estaban presenciando la realización de la profecía de José Gregorio. Los análisis de expertos y creyentes por igual exploraban cómo las predicciones sobre el liderazgo destructivo y las crisis subsiguientes parecían reflejar la situación actual del país. En la comunidad académica y religiosa, las discusiones se intensificaron sobre la interpretación de las profecías en el contexto moderno. ¿Era esta situación un cumplimiento directo de las visiones proféticas o simplemente coincidencias alineadas con patrones políticos y económicos previsibles? Mateo 24:6 advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Estos debates también invitaron a una reflexión más profunda sobre la responsabilidad individual y colectiva en la configuración del futuro de Venezuela. La crisis fue vista no solo como una calamidad, sino también como una oportunidad para un renacimiento moral y social, inspirando a las personas a actuar de acuerdo con principios éticos más elevados. La profecía, por tanto, servía como un catalizador para el cambio, motivando a la población a no resignarse al destino, sino a luchar por un futuro mejor. Esto estaba en consonancia con las enseñanzas bíblicas que instan a la vigilancia y la acción en tiempos de prueba, recordando a todos que el futuro aún puede ser moldeado por decisiones humanas guiadas por la sabiduría divina. La crisis humanitaria en Venezuela alcanzó niveles críticos, con millones de personas sufriendo debido a la falta de alimentos, medicinas y servicios básicos. Las violaciones de los derechos humanos se convirtieron en una preocupación diaria, y las organizaciones internacionales continuaron documentando casos de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y uso excesivo de la fuerza. Las iglesias y los grupos religiosos desempeñaron un papel crucial en proporcionar apoyo y consuelo a las víctimas de estos abusos. La comunidad cristiana, basándose en principios como los encontrados en Proverbios 31:9, que insta a «abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado», se movilizó para ayudar a los más afectados por la crisis. La situación desesperada de muchos venezolanos también incitó a una solidaridad internacional más amplia, con esfuerzos de ayuda que cruzaron fronteras y denominaciones. Esta cooperación reflejaba la enseñanza bíblica de la compasión universal, que ve a todos los seres humanos como dignos de dignidad y justicia, independientemente de sus circunstancias políticas o sociales. El desafío de abordar estos problemas humanitarios también puso de relieve la conexión entre la justicia social y la fe práctica, donde la acción para aliviar el sufrimiento de otros se convierte en una expresión de la fe en acción, alineada con Santiago 1:27, que define la religión pura como aquella que cuida de los huérfanos y las viudas en su aflicción y se mantiene sin mancha del mundo. Las Fuerzas Armadas de Venezuela jugaron un papel complejo y a menudo contradictorio en la crisis política y social del país. Inicialmente leales a Maduro, comenzaron a mostrar signos de fractura a medida que la crisis se intensificaba. Algunos miembros expresaron en privado y luego públicamente su descontento con las órdenes de reprimir a los manifestantes, reflejando conflictos internos sobre su papel como protectores de la nación. En varios puntos críticos se reportaron defecciones y llamados a la desobediencia dentro de las fuerzas, lo que sugiere un creciente dilema moral entre cumplir con el deber militar o defender los principios éticos y constitucionales. Este conflicto interno es reminiscente de historias bíblicas como la de David,
y su lealtad dividida entre su deber como soldado y su conciencia como futuro líder, ilustrada en 1 Samuel 24, donde David elige no matar a Saúl, respetando la unción de este último como rey, a pesar de las oportunidades para tomar el poder. El papel de las Fuerzas Armadas continuó siendo un factor decisivo en el desarrollo de la crisis, ya que su apoyo o rechazo a Maduro podría inclinar la balanza en favor de uno u otro lado del conflicto político. La lealtad de los militares fue vista como crucial, no solo por su poder coercitivo, sino también por su influencia moral y simbólica sobre la población. A medida que la crisis evolucionaba, la posición de las Fuerzas Armadas se convirtió en un barómetro de la viabilidad del régimen de Maduro. Su eventual alineación podría determinar en gran medida el futuro inmediato del país, destacando el papel esencial que juegan en la seguridad y estabilidad de Venezuela. La economía de Venezuela, ya debilitada por años de gestión deficiente y corrupción, sufrió aún más durante la crisis. La hiperinflación se disparó a niveles sin precedentes, erosionando el valor de la moneda nacional y haciendo que las necesidades básicas fueran inaccesibles para la mayoría de la población. La pobreza se extendió rápidamente, afectando a vastos sectores de la sociedad. Las familias luchaban diariamente para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación, situaciones que evocan las advertencias bíblicas sobre las consecuencias de un liderazgo injusto y codicioso, como se menciona en Isaías 3:14-15, que reprende a los líderes que devoran a su pueblo y muelen la cara de los pobres. El colapso económico también intensificó la migración, con millones de venezolanos huyendo del país en busca de mejores condiciones de vida en el extranjero. Esta diáspora ha sido una de las mayores en la historia reciente de América Latina, comparable en algunos aspectos con los grandes movimientos migratorios bíblicos, como el éxodo de los israelitas en busca de la tierra prometida. A pesar de los desafíos abrumadores, surgieron esfuerzos dentro de Venezuela para abordar estos problemas económicos de manera innovadora, incluyendo la implementación de soluciones basadas en la comunidad y el apoyo de organizaciones internacionales. Estas iniciativas reflejan la resiliencia y la creatividad del pueblo venezolano en su búsqueda de soluciones sostenibles a su crisis económica. Las sanciones internacionales impuestas por varios países en un intento de presionar al gobierno de Maduro tuvieron un impacto profundo en la economía y la sociedad venezolana. Mientras que algunos argumentan que las sanciones son necesarias para forzar un cambio en el régimen, otros critican que solo agravan la situación de los ciudadanos comunes, intensificando su sufrimiento. El debate sobre la efectividad y la moralidad de las sanciones es complejo. Las sanciones están diseñadas para debilitar al gobierno al restringir su acceso a los recursos financieros internacionales y al comercio de petróleo, pero también pueden limitar severamente la capacidad del país para importar bienes esenciales como alimentos y medicinas, como lo advierte Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. En respuesta a las sanciones, el gobierno de Maduro buscó fortalecer las alianzas con países no alineados con las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea, buscando nuevas fuentes de apoyo y recursos económicos. Estas alianzas han sido cruciales para mitigar algunos de los efectos de las sanciones, aunque no sin generar controversia y complicaciones diplomáticas adicionales. El impacto humano de las sanciones también ha llevado a un debate más amplio sobre su justificación ética, especialmente en contextos donde la población civil es la que más sufre. Esto ha motivado a muchas organizaciones humanitarias y líderes religiosos a abogar por enfoques más matizados y humanitarios para abordar la crisis en Venezuela,
enfatizando la necesidad de proteger los derechos y el bienestar de los más vulnerables en tiempos de conflicto político y económico. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto, con diversos escenarios posibles dependiendo de las dinámicas políticas internas y las influencias externas. Los analistas debaten entre posibles transiciones democráticas, persistencia del autoritarismo o incluso cambios más radicales impulsados por presiones populares o militares. Un escenario optimista contempla una transición pacífica y negociada hacia un gobierno más inclusivo y democrático que podría surgir de elecciones libres y justas. Este cambio lideraría a la reconstrucción económica y la restauración de las instituciones democráticas, basándose en principios de justicia y equidad reflejados en Miqueas 6:8, que insta a actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. En contraste, un escenario más pesimista podría ver la continuación del statu quo, con mayor deterioro económico y social. La persistencia de políticas autoritarias podría llevar a Venezuela a una crisis más profunda, exacerbando el sufrimiento humano y cerrando las puertas a soluciones pacíficas. Otro posible escenario incluye un cambio más radical, posiblemente a través de una intervención militar o un levantamiento popular, lo que podría traer cambios abruptos, pero también el riesgo de violencia e inestabilidad. La historia bíblica de la caída de Jerusalén ofrece paralelismos sombríos sobre cómo el desprecio por la justicia y la rectitud puede llevar a desastres nacionales. La comunidad internacional sigue dividida sobre cómo abordar la crisis en Venezuela. Mientras algunos países abogan por una intervención más directa para restaurar la democracia, otros prefieren enfoques diplomáticos y negociaciones. La Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea y las Naciones Unidas han tenido roles activos en buscar soluciones pacíficas y sostenibles. La ayuda humanitaria internacional ha sido crucial para mitigar algunos de los peores efectos de la crisis, proporcionando alimentos, medicinas y apoyo a los refugiados. Sin embargo, la entrega de esta ayuda a menudo se ve obstaculizada por barreras políticas y logísticas, lo que requiere una coordinación y cooperación internacional eficiente, reflejando el principio bíblico de que en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Las sanciones internacionales, aunque controvertidas, siguen siendo un instrumento utilizado por algunos países para presionar al gobierno de Maduro. Estas sanciones buscan fomentar el cambio político sin recurrir a la intervención militar, aunque su efectividad y consecuencias humanitarias siguen siendo objeto de intenso debate. El papel de la Iglesia y las organizaciones religiosas también ha sido notable, abogando por soluciones que respeten la dignidad humana y promuevan la paz y la reconciliación, en línea con las enseñanzas de paz y justicia encontradas a lo largo de las Escrituras. En tiempos de crisis, muchos venezolanos han encontrado en la religión un refugio y una fuente de resistencia. La fe ha jugado un papel importante en la comunidad, no solo como consuelo espiritual, sino también como una fuerza organizativa para la acción social y política. Las iglesias y los líderes religiosos han ofrecido no solo apoyo espiritual, sino también recursos materiales y orientación en tiempos de necesidad. El activismo religioso ha ayudado a mantener viva la esperanza y ha proporcionado una estructura para la resistencia civil contra la opresión, resonando con la historia bíblica de Daniel, quien resistió la autoridad imperial manteniendo su fe intacta. Esta dimensión espiritual ha reforzado la resiliencia de la comunidad, recordando a los venezolanos la importancia de los valores como la justicia, la misericordia y la humildad, fundamentales para una sociedad sana.
Estos valores se reflejan en el liderazgo de figuras religiosas que han tomado un papel activo en promover el diálogo y la reconciliación. El compromiso de la fe con la justicia social también ha sido evidente en las numerosas iniciativas de iglesias y grupos religiosos que trabajan para abordar la pobreza, la desigualdad y la violación de los derechos humanos, proporcionando un testimonio poderoso del impacto práctico de la fe en las realidades políticas y sociales. La crisis venezolana ha activado diversos grupos y movimientos sociales que buscan influir en el curso de los acontecimientos. La movilización social ha incluido desde protestas masivas y huelgas hasta formas más organizadas de resistencia civil y políticas. La participación activa de la ciudadanía es vista como crucial para el cambio, con un énfasis en la responsabilidad de cada individuo de contribuir al bienestar común. Esta idea se alinea con el principio bíblico de que la fe requiere acción, como se expresa en Santiago 2:17, que señala que la fe sin obras está muerta. Los movimientos sociales en Venezuela han utilizado una variedad de estrategias para mantener la presión sobre el gobierno, desde la desobediencia civil hasta la colaboración con organizaciones internacionales para destacar las injusticias y buscar apoyo externo. Estas acciones colectivas reflejan un entendimiento de que, mientras la fe proporciona la motivación y los principios, el cambio tangible requiere esfuerzos concretos y coordinados que desafíen directamente las estructuras de poder y promuevan alternativas más justas y equitativas. Mientras Venezuela continúa navegando por su compleja crisis, el camino hacia adelante sigue siendo incierto, pero no carente de oportunidades para el cambio y la mejora. La interacción entre la fe, la política y la acción social sugiere que la resolución de la crisis requerirá un enfoque multifacético que aborde tanto las causas profundas como los síntomas inmediatos de la situación actual. El futuro de Venezuela dependerá en gran medida de la capacidad de sus ciudadanos y líderes para forjar un consenso sobre los valores fundamentales y la dirección del país. Esto incluye un compromiso renovado con principios de justicia, transparencia y responsabilidad, esenciales para la reconstrucción de la confianza y la institucionalidad. La comunidad internacional tiene un papel continuo que desempeñar, proporcionando apoyo y facilitando diálogos que respeten la soberanía de Venezuela y promuevan soluciones pacíficas. La esperanza para Venezuela reside no solo en resolver sus desafíos económicos y políticos, sino también en revitalizar su tejido social y moral, un proceso que requerirá tiempo, paciencia y dedicación. El compromiso con la acción continua, inspirado en valores universales y en la resiliencia del espíritu humano, proporciona una base sólida para la esperanza de un futuro mejor, reflejando la promesa bíblica de renovación y redención, incluso en las circunstancias más difíciles. La situación de Venezuela ha tenido un impacto significativo en sus relaciones internacionales. El país ha encontrado aliados en naciones que desafían el orden geopolítico tradicional, como Rusia, China e Irán, quienes han proporcionado apoyo político y económico crucial. Sin embargo, estas alianzas han sido objeto de críticas y sanciones por parte de países occidentales que argumentan que perpetúan el régimen de Maduro. Por otro lado, la crisis ha fomentado una serie de respuestas humanitarias y diplomáticas de países vecinos y organizaciones internacionales preocupadas por la inestabilidad regional que la situación de Venezuela podría generar. Las tensiones migratorias, en particular, han requerido cooperación y coordinación para manejar el flujo de refugiados venezolanos. A nivel regional, la Organización de Estados Americanos ha sido particularmente vocal en su crítica al gobierno de Maduro,
abogando por una restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Proverbios 22-28 recuerda: no traspases el lindero antiguo que pusieron tus padres, un llamado a respetar los principios fundacionales de justicia y legalidad. Las sanciones internacionales, aunque diseñadas para presionar al gobierno de Maduro, han tenido efectos mixtos, complicando la vida cotidiana de los ciudadanos comunes mientras fortalecen el discurso antiimperialista del gobierno. La efectividad de estas sanciones continúa siendo un tema de debate intenso, tanto en foros políticos como en la opinión pública. El futuro de las relaciones internacionales de Venezuela seguramente dependerá de los desarrollos internos. Un cambio político significativo en el país podría reorientar su posición en la comunidad mundial, potencialmente normalizando relaciones y abriendo nuevas vías para la cooperación y el desarrollo. La tecnología ha jugado un papel crucial en la crisis venezolana, tanto como herramienta de movilización como de represión. Las redes sociales han permitido a los ciudadanos y a la oposición compartir información y organizar protestas, mientras que el gobierno ha utilizado la tecnología para la vigilancia y la censura. El acceso a información no censurada es fundamental en tiempos de crisis, y las plataformas digitales han proporcionado una ventana al mundo exterior para muchos venezolanos. Este acceso ha sido vital para mantener la presión internacional y documentar las injusticias ocurridas dentro del país, en línea con Santiago 1.25, que menciona la importancia de mirar en la ley perfecta, la de la libertad. Sin embargo, el gobierno ha implementado cortes de Internet y bloqueos a sitios web críticos, esfuerzos por controlar el flujo de información y mantener su narrativa. Estas acciones han sido condenadas internacionalmente como violaciones de los derechos humanos, específicamente el derecho a la libre expresión y acceso a información. La innovación tecnológica también ha ofrecido soluciones alternativas para problemas económicos, como el uso creciente de criptomonedas para contrarrestar la hiperinflación y facilitar transacciones que de otro modo serían imposibles debido a las sanciones bancarias internacionales. En el futuro, la tecnología seguirá siendo un campo de batalla crucial en Venezuela, con implicaciones que van desde la gobernanza y la economía hasta los derechos humanos y la libertad individual, subrayando la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja los beneficios mientras limita los abusos. El futuro de Venezuela también depende crucialmente de su juventud y de la educación que ésta recibe. La crisis ha tenido un impacto devastador en el sistema educativo, con escuelas cerradas, profesores en huelga o emigrados, y recursos insuficientemente distribuidos. La importancia de la educación en tiempos de crisis no puede subestimarse, ya que proporciona no solo conocimientos, sino también esperanza y dirección a una generación que deberá reconstruir el país. Proverbios 22:6 enseña: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, destacando la educación como una inversión en el futuro moral y material de la sociedad. Organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos han intentado llenar el vacío dejado por el Estado, proporcionando educación y apoyo a los niños y jóvenes. Estos esfuerzos son vitales para evitar una generación perdida que podría perpetuar el ciclo de pobreza y crisis. El desarrollo de políticas educativas inclusivas y efectivas será fundamental para cualquier gobierno futuro en Venezuela. La educación no solo debe proporcionar habilidades técnicas, sino también fomentar un compromiso con los valores democráticos y humanitarios, preparando así a los jóvenes para liderar un país marcado por divisiones profundas. El desafío consiste en reconstruir
y reimaginar un sistema educativo que no solo recupere lo que se ha perdido, sino que también innove para crear un modelo más resiliente y adaptativo, capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI y de integrar a Venezuela de nuevo en la comunidad global. La diáspora venezolana, que se extiende por millones en todo el mundo, tiene un papel crucial en la configuración del futuro de Venezuela. Esta diáspora ha sido tanto una fuente de remesas que sostienen la economía como una voz poderosa en la arena internacional, abogando por la atención y la intervención en la crisis. Los venezolanos en el extranjero han establecido redes que no solo proporcionan apoyo financiero, sino también plataformas para la difusión de ideas y estrategias de cambio. Esta diáspora es diversa, abarcando desde trabajadores y estudiantes hasta profesionales y académicos que contribuyen a una visión más compleja y matizada de Venezuela en el exterior. El regreso de esta diáspora, con sus habilidades, experiencias y perspectivas globales, podría ser fundamental para la reconstrucción de Venezuela. En Jeremías 29:14, donde se promete que Dios reunirá a su pueblo de todas las naciones y lugares a donde los ha arrojado, se encuentra un paralelo bíblico esperanzador para los venezolanos en el extranjero. Sin embargo, la relación de la diáspora con el país sigue siendo compleja, con muchos enfrentando el dilema de si volver y cuándo. La decisión de regresar a menudo se ve obstaculizada por la incertidumbre política y la falta de oportunidades en Venezuela, pero también por el deseo de contribuir a la recuperación de su país natal. La diáspora continuará influyendo en las políticas y la percepción internacional de Venezuela, desempeñando un papel vital en cualquier transición política y en la reconstrucción económica y social del país. La manera en que Venezuela interactúa y se integra con su diáspora podría definir su trayectoria futura en muchos aspectos. La crisis en Venezuela ha tocado profundamente la espiritualidad y la identidad nacional. En un país donde la fe juega un papel importante en la vida cotidiana, la crisis ha llevado a muchos a reflexionar sobre lo que significa ser venezolano y sobre los valores que definen a la nación. La identidad venezolana, tradicionalmente marcada por un fuerte sentido de orgullo y comunidad, ha sido puesta a prueba por la división política y la migración masiva. Sin embargo, también ha habido un resurgimiento del interés por las tradiciones culturales y espirituales como fuentes de consuelo y resistencia. La espiritualidad ha ofrecido un espacio para la reconciliación y la esperanza en medio de la adversidad. Muchos venezolanos, tanto en el país como en el extranjero, han encontrado en su fe la fuerza para continuar luchando por un futuro mejor. Esto se refleja en la manera en que las prácticas religiosas y las celebraciones continúan adaptándose y sobreviviendo, reafirmando la identidad y la resiliencia cultural. La Iglesia y otras instituciones religiosas han jugado un papel importante en mediar y facilitar el diálogo, ofreciendo una plataforma para la unidad y la paz. En momentos de crisis, la espiritualidad no solo proporciona consuelo personal, sino que también actúa como un catalizador para la acción comunitaria y la transformación social. Mirando hacia el futuro, la espiritualidad y la cultura continuarán siendo fundamentales para cualquier proceso de curación y reconstrucción en Venezuela. La capacidad de la nación para redescubrir y reafirmar sus valores compartidos será crucial para superar las divisiones del pasado y construir un camino común hacia adelante. La reconstrucción de la infraestructura en Venezuela es un desafío crítico y una oportunidad para redirigir el país hacia un desarrollo más sostenible. El colapso de servicios esenciales como electricidad, agua potable y transporte ha afectado severamente la calidad de vida de los venezolanos,
y ha impedido cualquier forma de desarrollo económico normal. La reconstrucción ofrece la oportunidad de implementar tecnologías verdes y prácticas sostenibles que no solo reconstruyan, sino que mejoren la infraestructura existente. Esto podría incluir proyectos de energía renovable, sistemas de gestión de agua mejorados y transporte público eficiente y ecológico, reflejando el mandato bíblico de cuidar la creación, como se menciona en Génesis 2:15, donde el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardara. El gobierno, en colaboración con empresas privadas y la comunidad internacional, tendría que trabajar conjuntamente para financiar y desarrollar estos proyectos. La inversión en infraestructura no solo es crucial para la recuperación económica, sino que también puede servir como un motor para el empleo y la estabilización social. La educación y capacitación en habilidades relacionadas con la construcción y mantenimiento de infraestructura sostenible pueden proporcionar a los jóvenes herramientas importantes para su futuro. Esto ayudaría a asegurar que la reconstrucción no sea solo una respuesta temporal, sino una mejora a largo plazo en la resiliencia y sostenibilidad de Venezuela. Para asegurar un futuro estable y próspero, Venezuela necesita revitalizar su democracia y fomentar una mayor participación ciudadana. La crisis ha demostrado las debilidades de un sistema que permitió la acumulación de poder y la erosión de las libertades civiles. Un retorno a los principios democráticos fundamentales es esencial para la reconstrucción del tejido social y político del país. Este proceso debe incluir una reforma electoral que garantice elecciones libres y justas, la restauración de una prensa libre y la protección de los derechos de expresión y reunión. También es crucial la descentralización del poder, permitiendo una mayor representación y participación a nivel local y regional. La participación ciudadana va más allá del voto. También involucra el compromiso activo con los problemas locales y nacionales, el voluntariado y la participación en organizaciones no gubernamentales. Estas actividades refuerzan la responsabilidad y la transparencia, ayudando a prevenir la corrupción y el abuso de poder. El fortalecimiento de la democracia también requiere un sistema judicial independiente y justo, capaz de defender los derechos de todos los ciudadanos sin prejuicios ni interferencias políticas. Esto resuena con el concepto bíblico de justicia, como se ve en Amós 5:24, donde se clama que corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. En última instancia, el fortalecimiento de la democracia en Venezuela es un proyecto a largo plazo que requerirá paciencia, dedicación y un compromiso firme con los principios de equidad y justicia. Este esfuerzo colectivo no solo es crucial para la recuperación del país, sino también para asegurar que las futuras generaciones hereden un sistema que valore y proteja los derechos y libertades que son fundamentales para una sociedad sana.